El Señor esté con ustedes. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban eso para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día un texto preciosísimo, el capítulo 13 del libro del profeta Daniel, y es el relato de la casta Susana. Llama muchísimo la atención todos los elementos que están en juego, porque era una situación sin salida, era una situación crítica y un momento muy fuerte, porque es una acusación hecha por los más poderosos en ese momento en el pueblo de Israel. Era fuerte, era muy delicado, porque eran los jueces. Entonces, ante el testimonio de los jueces que estaban actuando como testigos, inmediatamente condenando, era una situación sin salida prácticamente. Significaba la muerte para Susana. Pero vemos un elemento muy importante que describe a Susana como una mujer muy bella y temerosa del Señor. Ese es un punto clave.
muy, muy importante. Dice que sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. O sea, aquí vemos lo que son los frutos de esos papás, unos hijos temerosos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Entonces también, y cuando dice efectivamente la Sagrada Escritura da testimonio, sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Aquí comienza este proceso sumamente importante. La acción de Susana, actuando prácticamente como mártir, o sea, actuando con santidad, aún sabiendo que tenía que entregar la vida, prefiriendo morir antes que pecar. Es la acción de sus papás. Y tiene que ser la tarea de los papás hoy. Esa es la tarea de los papás. Hacer que sus hijos sean santos, no que sus hijos sean profesionales. Eso es lo más fácil del mundo. Eso es lo más fácil del mundo. Inclusive puede usted no tener un peso en el bolsillo. Así le toque endeudarse con el ICETEX. Eso es lo de menos. Su hijo puede ser profesional perfectamente sin tener un peso, ni un peso en el bolsillo hoy. Así le toque endeudarse en el ICETEX. Y sale, creo que se le condona una parte de la deuda, y sale y paga la deuda, con su mismo trabajo, pero ya siendo profesional. Eso es lo de menos, eso es lo de menos. El punto clave, ¿cuál es? Hacer que sus hijos sean santos. Esa es la tarea de un papá, de una mamá. Porque darle para la comidita, darle para los pañales y para la leche, eso no es ser papá. El que lo lleve a un colegio, a una universidad y le compre la ropa, la comida, el transporte, eso no es ser papá. Eso lo hace cualquier persona, eso es facilísimo. Eso es facilísimo. Y más aún, hay papás que nunca han respondido y hay mamás que han sacado a sus hijos adelante, así les toque acabar sus manos lavando y planchando el mismo día. Y con sus manos torcidas después por estar metida con el calor y con el frío. Hay mamás que han hecho sacrificios terribles para sacar a sus hijos adelante. El punto delicado es que la responsabilidad de un papá y de una mamá es el ejemplo de vida primero que todo, porque ¿cómo le va a enseñar a un niño que no fume si él fuma? ¿Cómo le puede enseñar a un niño que no tome si él toma? Más aún ha visto los estragos que hace el trago. ¿Cómo le enseña a su hijo? Un día cuando ve a su hijo borracho haciendo las cosas mal, ¿cómo le va a exigir, mire, no haga eso que está mal, si él también anda borracho? Tal vez en el andén siguiente botado y él en el andén de aquí. ¿Cómo le enseña? Es el ejemplo de vida. O sea, qué responsabilidad tan grande ser papá hoy, ser mamá hoy. Y mucho más hoy, cuando nos enfrentamos a un montón de ideologías que quieren desviar a nuestros niños lejos del camino de Dios. Ese es el punto clave. Todas esas ideologías son en contra del camino de Dios. Todas. Dios dice que no al homosexualismo. Las ideologías dicen que sí, que usted puede disfrutar, que usted puede elegir, que por qué tiene que ser un niño. No, que eso se le impuso la sociedad heteropatriarcal, opresora y opresiva, y que tiene que liberarse y que open mind, mente abierta, para que escoja, si quiere puede cambiar y ser niña, o si quiere puede ser niña de la cintura para arriba y niño de la cintura para abajo, o viceversa. Niño de la cintura para arriba y niña de la cintura para abajo. Lo puede hacer. Y hay gente así. ¿Sí? Educar hoy a los hijos es una de las tareas más delicadas, más importantes y fundamentales, esenciales. Esa es la tarea de un papá y de una mamá. Y vemos, por sus frutos los conoceréis. Aquí sabemos que sus papás eran unos santos y además la Sagrada Escritura dice, sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Que viene un punto muy importante cuando vaya a escoger pareja. No se fíe en la apariencia física, la belleza física se acaba.
Mire la belleza espiritual. Cuando una persona tiene temor de Dios, cuando hay temor de Dios en una persona, esa es la pareja. Puede que físicamente no sea una persona atractiva. Puede que tenga defectos físicos muy marcados, le puede faltar un ojo, le puede faltar una pierna. Pero si tiene temor de Dios, arriésguese, es por ahí. Esa es su pareja. Puede ser que le falte una parte del cuerpo, eso es lo de menos. La belleza espiritual es la más importante, más aún la única importante, porque la belleza física se acaba, seamos sinceros, se acaba. En menos de nada nos llenamos de arrugas, en menos de nada nos llenamos de canas. Es algo muy pasajero y muy efímero. El punto clave está en mirar la belleza espiritual. Y en Susana, la casta Susana, encontramos ese regalo, que ella efectivamente tenía temor de Dios y actuó según la ley de Dios. Entonces vemos que cuando estos dos jueces, ancianos en el pueblo, los líderes de la comunidad y además jueces, los que tenían que impartir la justicia en todos los asuntos, eran los jueces. Cuando ellos buscan acostarse con ella y la ponen entre la espada y la pared, y que por cierto el profeta Daniel, movido por el Espíritu Santo, les va a descubrir su pecado y a decir, eso mismo hacían con muchas mujeres, y ellas por miedo a que no las condenaran a muerte, se acostaban con ustedes. Pero aquí hay una que ha sido santa. Aquí hay una hija de Israel que no ha querido entrar en pecado y ha preferido la muerte, y por eso ella, cuando hace esa oración, ella dice a Dios, lo dice gritando, Dios eterno que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y es cuando Dios, que escucha su voz, suscita su Espíritu Santo, un muchacho llamado Daniel, que llega y grita en mitad, cuando ya llevaban a apedrear a Susana, ya la llevaban a apedrear. Es que se necesitan 2 testigos para condenar a alguien a muerte, y ya eran los mismos jueces. O sea, ella no tenía salida. Estaba contra la espada y la pared. Y Daniel da una gran voz y dice, yo soy inocente de esa sangre de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contesta, pero están locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenan a una hija de Israel. Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. Y le dicen, ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Y es cuando viene ese momento en que los separan y efectivamente por su propia boca se condenan, se ponen en evidencia que estaban diciendo una falsedad. Y más aún, les dice cosas de la vida de ellos. O sea, yo me imagino esta escena. Y lo primero es que cuando comienza Daniel a descubrir el pecado de ellos, que es un don del Espíritu Santo, ¿no? El don de conocimiento de conciencias. Se llama el don de ciencia, que muchos santos lo han tenido. Por ejemplo, Santo Cura de Ars. O por ejemplo, Santo Padre Pío. Sí, Santo Padre Pío. Que sin que usted le dijera sus pecados, él ya sabía. Esa escena, cuando ese momento, porque es una cosa histórica, cuando llega esa muchacha de la farándula, una muchacha muy famosa, muy bonita, actriz de telenovelas, de cine, entra al templo muy lujosamente vestida y todo, y entra al confesionario, y sin que ella le diga nada, ni presentarse, soy fulanita de tal, nada de eso, inmediatamente desde el otro lado del confesionario, desde dentro del confesionario, el Padre Pío le dice, ese hombre con el que vives, que es un hombre casado, no te conviene. Y él va a morir dentro de 6 meses. Si no lo dejas, él se va a condenar. Ella no había abierto la boca todavía para decir, es que estoy viviendo con un hombre casado y lo amo. No quiero dejar, no había dicho nada, solamente se lo dijo bien clarito. Y ella salió corriendo, llorando. Y después de que entra en camino, entra y se confiesa de que va a dejar a ese hombre que no le conviene. Y efectivamente lo hace. Y es la salvación de ese hombre. El don de conocimiento de conciencias.
Y pues claro, diciéndoles todo esto, me imagino, se pondrían a temblar estos viejitos. Envejecido en días y en crímenes. Imagínense, viejo en días y en crímenes. Ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor: no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Debajo de una acacia. Y entra en su mentira. Y después, cuando llega el otro, hijo de Canaán y no de Judá. Esto era muy fuerte, porque él había mentido a todo el pueblo de Israel, diciendo que él era israelita, y efectivamente no puede ser juez uno que no sea del pueblo de Israel. ¿Sí? Y nadie sabía que él era de Canaán, era extranjero. Nadie lo sabía. Y Dios le mostró eso a Daniel, y Daniel se lo dice. Me imagino que comenzó a temblar de miedo. Hijo de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo, la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían ambos. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Contestó: debajo de una encina. El otro que una acacia. Y quedaron en evidencia. Esta situación es fuerte. Es un proceso duro, pero es el camino de Dios. Estar dispuestos a dar la vida como mártires. El lema de Santo Domingo Sabio: morir antes que pecar. Tiene que ser el proceso fundamental en todos nosotros. Y sobre todo, lo que hay que enseñarle a los niños. Mire lo que hay que enseñarle a los niños. Ese es el proceso más importante. Y es el reto más grande que nosotros tenemos. Enseñar a un niño a ser santo, a ser heredero del cielo. Que cuando ese niño muera, inmediatamente, o esa niña muera, entre inmediatamente en la presencia de Dios, y que no se nos quede por el camino, porque siguiendo el ejemplo del papá, ahora es un borrachito, ahora es adúltero, ahora es mentiroso, ahora es grosero, como el papá, como la mamá, grosera como la mamá, una vida sexual desordenada como el papá o la mamá. El ejemplo de vida es fundamental. Uno puede dar un discurso acerca de no fumar y mostrarle todas las fotos de lo que pasa cuando una persona fuma, pero le enseña a su hijo: mire, no fume, es malo. Pero si el niño se da cuenta que el papá se esconde por allá entre los árboles, saca un cigarrillo y se pone a fumar, el niño aprende a fumar. El ejemplo es lo que arrastra. Las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Papás, es un tiempo fuerte, es necesario dar un buen testimonio. Ahora, en este evangelio encontramos ese momento, una situación similar, solo que aquí ella sí era culpable. Ese es el punto. Aquí sí era culpable. Entonces la pescaron en flagrante adulterio. Y efectivamente la ley en el Antiguo Testamento sí decía que había que apedrear, aunque eran los dos, no solamente a ella, era también a él. Pero estaban aplicando la ley a su acomodo, y tal vez él era alguien muy importante, tal vez estaba ahí con el grupito, a él sí no lo iban a apedrear. Ahora viene un punto en que le traen este caso para ver qué decía Jesús, y lo dice bien clarito: la ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras, ¿tú qué dices? Y dice el texto, esto lo preguntaban para comprometerlo y poder acusarlo, porque si era una o la otra la respuesta, que sí o que no, le iban a buscar el quiebre por algún lado. Le iban a buscar el quiebre, tendrían de qué acusarle. Y es el momento en que Jesús solamente se pone a escribir en el piso. ¿Qué estaba escribiendo? No sabemos, nos deja con la duda a todos. Si estaba escribiendo el pecado de ellos o el nombre de ellos. Porque hay un texto, creo que está en Jeremías 13, donde dice que los que hacen las cosas mal serán escritos en el suelo. O sea, no en el libro de la vida, sino en el suelo, en el polvo, en la tierra.
¿Sí? ¿Qué estaba escribiendo? No sabemos. Y cuando hiciste, bueno, a ver, dinos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La apedreamos o no? ¿Sí? Y es cuando Jesús se levanta y dice, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el piso. Y comenzaron a irse uno por uno, empezando por los más viejos, que en esto está la similitud con ese texto del profeta Daniel capítulo 13, empezando por los más viejos, hasta que no quedó ni uno. Nadie tiró la primera piedra, nadie. Y el que sí podía tirarla, que era Jesús, no tenía pecado, no la tiró. Era misericordia lo que aparece ahí. Jesús se incorpora y le pregunta, ¿que quedaron los dos solos? Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dice, tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Ese es un punto muy importante. Aunque nosotros hayamos cometido pecados muy graves, tenemos abiertas las puertas de la misericordia. Es el regalo de la Santa Confesión. Ahí entramos ante el tribunal de la misericordia. Así hemos cometido los pecados más graves que pueden haber sobre el planeta Tierra, como el aborto, como el sacrilegio, comulgar estando en pecado, meterse con un sacerdote, meterse con un hombre casado, una mujer casada, así sean de esos pecados más graves del planeta Tierra. Tenemos el regalo de la misericordia. ¿Pero qué nos dice el Señor? En adelante no peques más, renuncia. ¿Qué renunciar? Renunciar a su amante, renunciar al trago, renunciar al desorden, renunciar al amor al dinero, a la avaricia, a la ambición, a la codicia, renunciar. Eso no es fácil, para nada, pero es el camino. Y es muy importante que lo entendamos, porque no podemos perder de vista una cosa. Aquí Dios no castiga. ¿Sí? Aquí, por mucho, Dios corrige, que es distinto a un castigo. El castigo es cuando partimos a la eternidad. Aquí es un papá que corrige, que inclusive uno en sus desórdenes trae sus consecuencias, se la pasa metido en el trago, va a acabar con su hígado, puede dar una cirrosis. Y no va a decir que es que Dios lo está castigando, no, son consecuencias de sus actos. Y por eso Dios, cuando habla del tema de la embriaguez, es tajante, es durísimo, tanto que dice, no heredará el reino de los cielos. Usted muere borracho, no entra al reino de los cielos. Y sabemos que en el mundo de las borracheras, hasta una persona le puede echar en el trago alguna cosa por robarlo y termina en sobredosis y se muere. O broncoaspira, se queda dormido y se vomita y se ahoga con su propio vómito, broncoaspirar. O simplemente borrachito se va de cabeza entre una alcantarilla y ahí quedó. No puede ni caminar, mucho menos salirse cuando se va de cabeza entre una alcantarilla. Y si muere así, le va mal toda una eternidad. De eso tenga la plena y absoluta certeza, es que ni siquiera purgatorio. Porque dice eso la palabra, no heredarán el reino de los cielos, es delicado. Pero tenemos que tomar la decisión. En adelante no peques más. ¿Cómo se logra dejar el trago? Todo a cortar de raíz, no tomarse ni una gotica de nada de trago, ni siquiera estar en un sitio donde huele a trago, porque la fuerza de voluntad se nos debilita. Es un proceso difícil, es duro, pero ese es el camino. Es que ese es el camino, no un camino, si queremos, no, es el único camino, una vida santa. Es difícil, pero es que nosotros no sabemos cuándo nos toca. Luchemos por entrar en ese camino. En adelante, no peques más. No peques más. Porque cuando uno muere estando en pecado mortal, viene la situación del castigo y es delicado. Es lo que se llama condenación. A eso hay que tenerle mucho cuidado y pedirle al Señor mucha sabiduría, porque puede ser la realidad de uno hoy. No estamos exentos y la muerte puede llegar por nosotros hoy perfectamente. Pues luchemos por entrar en un camino nuevo, un camino de santidad, un camino de conversión.
Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón que estás presente en ese santísimo sacramento. Jamás lo hemos dudado ni un segundo. Te suplicamos que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Libra, Señor, de sus pecados al pueblo que te suplica, para que llevando una vida santa se vea libre de toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz.